Hola a todos, mi nombre es Edgar Gastelú, soy ingeniero de ACMAX y bueno, en esta ocasión estoy muy emocionado porque nuestros compañeros de Kili nos prestaron este super equipo, un 4200A SCS, un analizador de parámetros que aunque parece un microondas un poco caro, como para calentar acá nuestras quesadillitas o algo así, es un equipo que nos sirve para analizar y trazar las curvas de los transistores. Entonces, muchas veces nosotros vemos en las hojas de datos estas curvas de los transistores, estas que están apareciendo acá, y decimos, bueno, las estudiamos, vemos cómo son, nos dan mucha información importante, pero ¿cómo es que se obtienen estas curvas? ¿Con qué equipos se utilizan para obtener estas curvas y cómo es que se hace? Bueno, para eso justamente nuestros partners nos han prestado este equipo para que se los podamos explicar. Entonces vamos a ver un poquito de teoría, vamos a ver cómo funcionan y espero les quede mucho más claro cómo funciona un transistor y para qué son. Muy bien, entonces, ¿qué es un transistor? Algo muy rápido, nada más para saberlo. Tenemos nosotros un cerebro. Imaginémonos el cerebro y después imaginémonos las neuronas, que son las células que hacen funcionar este cerebro. En la electrónica funciona algo parecido, podemos hacer esta analogía en donde tenemos un procesador, tenemos nuestros chips y estos chips tienen sus neuronas que son los transistores. Ahora bien, hay muchos tipos de transistores. No nos vamos a meter tanto en cómo funcionan estos tipos de transistores, pero el que vamos a analizar ahorita y saber cómo se sacan estas curvas va a ser un transistor tipo MOSFET. Nosotros tenemos materiales semiconductores. Estos materiales semiconductores nosotros podemos doparlo con un poco de otros materiales y se vuelven materiales tipo P, que son con más portadores positivos, o materiales tipo N, con más portadores negativos. Este tipo de materiales, cuando nosotros los juntamos, podemos hacer algunos dispositivos como los transistores, como los diodos, y para ello vamos a usar una oblea de silicio. Entonces, bueno, podemos ver aquí nuestra oblea de silicio y esta oblea de silicio vamos a nosotros ponerles muchos dispositivos, muchos transistores que después vamos a poder cortar, empaquetar y vamos a hacer un chip, como el que vemos acá. Ahora bien, cuando nosotros diseñamos este transistor, nosotros no sabemos cómo se comporta, nosotros no sabemos qué le está pasando a este transistor. Y para ello tenemos que trazar las curvas y tenemos que hacer una extracción de parámetros que nos va a permitir después ponerlo en algún simulador, ya sea como PSpice, Multisim, ORCAD, y poder nosotros diseñar circuitos complejos. Nosotros podemos ver ahora un transistor tipo N. Este transistor tipo N tiene aquí una región tipo P y tenemos dos contactos, el drain y el source con N+. Estos son semiconductores con mayores cantidad de electrones, por eso es N+, y bueno, este con mayor cantidad de huecos, por eso es P+. Entonces, si nosotros queremos hacer fluir corriente de drain a source, queremos hacer fluir esta corriente, no va a existir un flujo de corriente debido a que existe aquí un aislamiento entre los mismos materiales. Pero, ¿qué pasa si nosotros aplicamos un voltaje positivo a nuestra terminal gate? Si nosotros digamos unos 2 volts positivos, esta carga positivo va a empezar a atraer algunos electrones del material P y los va a empezar a colocar y formar cerca de nuestro gate. Esto nos va a generar aquí un puente en donde ahora sí, cuando nosotros pongamos nuestro voltaje, digamos unos 5 volts, va a empezar a haber un flujo de corriente de drain a source. Ahora bien, eso es a unos 2 volts. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos 3 volts y empezamos a aumentar el voltaje de nuestro gate? Si nosotros lo empezamos a aumentar, empezamos a atraer más electrones. Entonces, más electrones van a empezar a colocarse y vamos a empezar a formar un canal mucho mayor para permitir un flujo de corriente más grande al mismo voltaje que tenemos de nuestro drain a source. Esto nos va a permitir controlar nuestro circuito, nuestro transistor cuando esté prendido o apagado, ¿no? Digamos como si fuera un switch. Quiero que tengas conducción, no quiero que tengas conducción, y vamos a tener diferentes regiones, como por ejemplo la región de saturación, cuando nosotros tenemos los 3 volts, que permite
que haya este flujo. Ahora bien, vamos a ver cómo se traza esto teniendo nosotros nuestro transistor y cómo es que nosotros podemos trazar estas curvas, que son las famosas curvas que les hemos mostrado, que nos explican justamente la corriente de drain a source dependiendo del voltaje de drain y cada curva con un valor distinto con un voltaje distinto de gate. Ahora que ya vimos los principios, ¿cómo conectamos nuestro analizador de parámetros a nuestros dispositivos? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un transistor, pero este transistor es pues macroscópico. Si lo pueden ver, pues se alcanza a ver a simple vista. Pero a veces cuando nosotros tenemos una oblea de silicio, tenemos transistores microscópicos que no se pueden ver y tenemos miles, millones, dependiendo ahora de nuestra tecnología y con la microelectrónica. Para ello tenemos que usar algunas cosas como este de acá para transistores grandes. Por ejemplo, este de acá es una estacioncita, es una cajita que nos permite conectar nuestro analizador de parámetros al transistor. Como tenemos aquí, no sé si alcancen a ver el transistor. Y bueno, esta es una cajita muy sencilla que vamos a usar, pero si tenemos una oblea de silicio y tenemos microtransistores, microelectrónica, necesitamos una estación de prueba como la que aparece acá. Que esta estación de prueba nos va a permitir justamente con un microscopio poder hacer la conexión a nuestra oblea de nuestro analizador de parámetros y poder trazar justamente las curvas que nos interesa o todos los valores de nuestro transistor que queremos saber. Ya que conectamos el analizador de parámetros a nuestro transistor, ya tenemos la conexión, abrimos nosotros el software Clarius, que es justamente de Kidly para poder facilitar mucho estas mediciones, y podemos ver que aquí tenemos nuestro MOSFET, que es el que vamos a analizar. Entonces podemos ver que aquí tenemos el drain, el source, el gate y el bulk, o el cuerpo, ¿no? El body. Entonces, lo que ahora vamos a tener que configurar justamente es este barrido para sacar estas curvas que a nosotros nos interesan. Primero que nada, tenemos en el voltaje de gate, vamos a hacer varios pasos. Vamos a hacer que empiece en 2 volts y va a terminar en 5 volts con pasos de 1. Esto es para que veamos una curva a 2 volts de gate, luego una curva a 3 volts de gate, otra curva a 4 volts de gate y otra curva a 5 volts de gate. Luego tenemos aquí nosotros el voltaje que va a haber en drain. El voltaje del bulk y del source lo vamos a poner en 0 como si estén conectados a tierra, y esto es porque es un transistor tipo N, MOSFET. Y bueno, ya que tenemos aquí nosotros el drain, vamos a colocar que haya un barrido de 0 a 5 volts con pasos de 0.1 para que vayamos viendo cómo va aumentando este voltaje entre esta terminal y esta terminal, ir viendo cómo va aumentando la corriente dependiendo del voltaje que tenemos nosotros aquí en el gate. Entonces para eso le vamos a dar un run. Empezamos que empieza a funcionar nuestro equipo y nos vamos a ir aquí en analizar. Entonces vamos a empezar a ver cómo empieza a hacer este barrido justamente, y aquí empieza la línea azul. Si pueden ver, esta línea azul tenemos en el eje de las Y la corriente en el drain, o sea, la que circula a través del transistor, y luego en la parte de aquí abajo tenemos en el eje de las X la corriente, el voltaje de drain. Entonces tenemos drain voltage y drain current. Como podrán ver, empieza justamente como empieza a subir el voltaje de drain, o sea, en nuestro transistor, empieza a haber más y más corriente conforme empieza a aumentar. Y ya cuando llegamos a 5 volts, con nuestra corriente, nuestro voltaje de gate de 2 volts, tenemos esta curva acá. Y luego empieza a ser ahora, pero con un voltaje de gate de 3 volts. Y como ya tenemos un voltaje de gate de 3 volts, podemos ver que cuando empezamos a aumentar nuevamente nuestro voltaje de drain, empieza a subir la corriente. Ahora tenemos más corriente que cuando teníamos un voltaje de gate de 2 volts, ahora cuando tenemos un voltaje de gate de 3 volts. Esto es justamente lo que les explicaba, que estamos atrayendo más cantidad de electrones para formar este puente
y entonces es más fácil que haya más corriente al mismo voltaje. Y ahora tenemos el voltaje de gate, pero a 4 volts. Y entonces pueden ver 2 volts, 3 volts, 4 volts, y por ejemplo, a los mismos 2 volts que tenemos aquí de voltaje drain, tenemos más corriente. Aquí teníamos al principio prácticamente 5 milis, aquí tenemos prácticamente 15 milis, y aquí ya nos estamos yendo a más o menos unos 22 milis. Y por último, cuando tenemos 5 volts en el gate. Y cuando tenemos 5 volts en el gate, pues ya aumenta mucho más este voltaje. Para que esto se pueda ver un poco mejor, vamos a ponerle aquí que queremos que autoescale para que se vea bien todas las... Creo que se ve bien todo, pero ya lo tenemos aquí escalado. Y bueno, tenemos nuestra línea a 2 volts de gate, luego nuestra línea a 3 volts de gate, a 4 volts de gate y a 5 volts de gate. Y aquí tenemos justamente los 5 volts de drain a source, ¿no? Entonces aquí tenemos los 5 volts y pueden ver que dependiendo del voltaje de gate, cómo van subiendo todo. Y aquí también se puede ver que tenemos, si pudiéramos trazar aquí una línea imaginaria, teníamos nuestra región óhmica o nuestra región lineal, y aquí tenemos nuestra región de saturación. Con esta información que nos propone este equipo, podemos ahora sí crear una hoja de datos, podemos extraer estos parámetros y meterlos en nuestro simulador, como OrCAD o Multisim o PSpice, y ya podemos hacer diseño de circuitos una vez que fabricamos nosotros nuestro transistor. Muy bien, y pues esto sería todo. Espero que les haya ayudado bastante este video para poder entender un poco cómo es que se calculan estas curvas, lo importante que son y cómo los transistores se pueden medir dependiendo ya sea de tamaños grandes o pequeños, en oblea o de los que tenemos grandotes para conectar inclusive en un protoboard. Y pues bueno, yo soy Edgar Gastelú, me despido, no sin antes decirles que se suscriban con nosotros para más contenido y nos sigan en redes sociales porque también vamos actualizando nuestros videos, infografías y contenido muy interesante para cualquiera en el mundo de la electrónica. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.